El horno es una máquina térmica que distribuye el calor generado por el combustible. Su eficiencia depende del proceso de combustión, distribución del calor y aprovechamiento de la energía. La función del horno es cocer los ladrillos, aprovechando la energía o calor generado por la combustión. Parte importante de una buena combustión es la mezcla del combustible, leña, aserrín, carbón, etc., y el oxígeno. Una buena combinación de ambos hace que se pueda obtener más energía o calor de la misma cantidad de combustible. Las ladrilleras artesanales se caracterizan por el uso de hornos poco eficientes, es decir, que aprovechan solo una parte de la energía del combustible que se quema. Los hornos más usados por la actividad ladrillera son Románico o Volcán, Malecón, Campaña, entre otros. La poca presencia de aire en estos provoca que el combustible utilizado no se combustione en forma adecuada, generando mayores emisiones de gases contaminantes que afectan la salud del trabajador y de la población que los rodea. Mayores emisiones de gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático y, sobre todo, mayor gasto de dinero por la utilización de mayor cantidad de combustible que el necesario. Al mejorar los hornos, se podrá aprovechar mucho más el combustible utilizado y el calor será distribuido en mayor cantidad posible al cerámico que se quema. Se deben usar cada vez mejores hornos por las siguientes razones. Al poseer paredes del grosor apropiado y con bóveda, se evita que el calor generado por el combustible se pierda a través de las paredes o bóveda, lo que hace que ahorre dinero en combustible. Perder calor es perder combustible. Perder calor es perder dinero. Un acomodo apropiado de los cerámicos verdes o crudos facilita la distribución de calor y hace homogénea la calidad y presencia de los cerámicos. Comparación de un horno Volcán o Románico con paredes laterales respecto de un horno de campaña sin paredes y otro de tiro invertido con bóveda. Mejora los siguientes aspectos. Por cuestiones de crecimiento empresarial, se debe pasar de una tecnología elemental a otra de mejor calidad. Esto mejora la calidad de productos que obtengo y mejoro la calidad del proceso de quema. Esto incide directamente en la calidad de los cerámicos y reducción de pérdidas o mermas. El horno permite manejar los siguientes aspectos de la quema: el control de la temperatura del interior del horno y los cerámicos, lo que significa ahorro de combustible. El tiempo que la temperatura debe actuar sobre los cerámicos a cocer, lo que significa mejor producto. De cómo está la temperatura y el fuego dentro del horno determina los grados de dureza, peso, porosidad, plasticidad, resistencia al agua y del conjunto de transformaciones necesarias para considerarse cerámico. Mejor producto y mejor venta.
Es rentable porque puedo ahorrar dinero por las siguientes razones. Se puede reducir el uso de combustible hasta en 50%, junto al uso de ventiladores en forma eficiente, por lo que se hace rentable usar un horno por efecto de la reducción de uso de combustible y el mejor aprovechamiento del calor. Al usar un mejor horno, puede distribuirse mejor el flujo de calor a través del mismo, aumentar el tiempo de permanencia del calor dentro del horno, lo que hace mejorar la calidad de producto. Al mejorar la tecnología en hornos, se reducen las pérdidas. Con un horno de tiro invertido y bóveda, puedo cumplir con la normativa ambiental. Para una buena combustión, no es necesario suministrar aire en exceso, debido a que puede causar la rajadura del ladrillo crudo o poco aire porque comienza a humear. Para eso se debe regular bien la cantidad de aire y combustible usado para la quema de los ladrillos crudos, hecho que conlleva a tener varias ventajas. Utilización adecuada y necesaria de combustible, por lo que se ahorra dinero y se incrementan las utilidades. Para un horno de tiro invertido, se tiene mayor tiempo de permanencia de los gases de combustión dentro del horno. Es posible regular la salida del calor del horno, lo que reduce el consumo de combustible. Se requiere el mismo número de personas destinado a la quema para estos tipos de horno. Mejora de la calidad del producto. Se reduce las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, haciendo la actividad ladrillera más responsable con tu salud, la sociedad y el planeta. El horno de cámara con tiro invertido tiene las siguientes partes. Cámara de combustión. Zona del horno, donde se quema el combustible mezclado con la cantidad necesaria de aire y que luego, a partir de esta cámara de combustión, se distribuye a través de la carga de ladrillos. Zona de carga de cerámicos verdes. Esta zona es la destinada a la colocación de ladrillos verdes o crudos, los mismos que deben estar espaciados lo suficiente para permitir que pueda distribuirse el calor en forma homogénea. Ductos de evacuación de gases. Sistema que colecta los gases del proceso de combustión para luego ser conducido hacia el exterior del horno a través de la chimenea. Alimentadores de combustible. Zona por la cual se ingresa el combustible hacia la cámara de combustión. Alimentadores de aire. Zona por la cual se ingresa el aire necesario para la cantidad de combustible empleado que debe tener contacto con el combustible durante el proceso de quema. Definitivamente sí. Es importante conocer a qué temperatura se encuentra el horno en todo momento, porque de esta forma se tomará decisiones que permitirán controlar el proceso de quema. Permitirá saber si se debe aumentar o disminuir la cantidad de combustible y aire. Además, saber si ya están cocinados los cerámicos y dar por terminada la quema. Para esto, se recomienda utilizar termocuplas industriales que sirven para medir la temperatura del interior del horno. Su número dependerá del tipo de horno utilizado. Se recomienda usar termocuplas industriales del tipo K, que tienen un rango de temperatura de -200 a 1372 grados centígrados. Al ser tipo industrial, vienen con blindaje de cerámico. Hay desde 40 hasta 100 centímetros de largo. Estas termocuplas se pueden conectar a multímetros o multitester que tengan escala de temperatura. Ejemplo, si la pared del horno es de 50 centímetros, se debe comprar una termocupla de 70 centímetros de largo. Aunque tradicionalmente no se usa termocupla, esta es una de las razones por la que no se maneja bien el proceso de quema. No se sabe cuándo está concluida la quema y cuánto combustible y aire alimentan al horno.
Después de haber realizado el mantenimiento del horno y asegurarse de que está al 100% de operatividad, asegurarse de que las termocuplas y los multitester estén instalados en forma apropiada y en completa operatividad. Deben retirarse los 4 tapones de la bóveda, abrir la válvula de la chimenea al 100%, regular el ventilador al mínimo de caudal de aire y suministrar el combustible en cada una de las puertas de alimentación de combustible. Esta etapa es la que se realiza para obtener los cerámicos cocidos, para que puedan cumplir con las normas de calidad que el mercado solicita y el Estado regula. Para saber en qué momento de la quema se encuentra, se debe medir la temperatura en el interior del horno con la termocupla, en forma permanente o en el momento de la toma de una decisión. Para ello, se podrá utilizar cualquier mecanismo recomendado y se obtendrán productos de mejor calidad. Desde temperatura ambiente hasta 200 grados centígrados, donde se produce el secado y eliminación del agua unida físicamente a la arcilla. Se requiere poco aire y combustible hasta lograr la temperatura indicada. Se deben abrir completamente los ductos de evacuación de gases del horno, al igual que la válvula de la chimenea debe estar completamente abierta. Desde los 200 hasta 700 grados centígrados, en el cual se elimina el agua ligada químicamente a la arcilla. Se requiere aumentar el caudal de aire y cantidad de combustible administrado al horno, hasta lograr la temperatura indicada. Para esta etapa, se deben cerrar los 4 tapones de la bóveda con suficiente cantidad de barro para evitar las fugas. A partir de esta etapa, regular la apertura de la chimenea al 40 y 70% de apertura, siempre verificando la temperatura del horno. Se da entre los 800 y 1000 grados centígrados, dependiendo de la mezcla y tipos de materia prima usadas para fabricar el ladrillo crudo. Para lograr estas temperaturas, se debe aumentar mucho más el caudal de aire y cantidad de combustible, hasta lograr el valor deseado. Mantener a la temperatura final de quema por lo menos 1 hora, para homogeneizar la quema de los ladrillos en el interior del horno. Cuando se ha finalizado la cocción, se deben cerrar todas las bocas de alimentación de combustible, aire, chimenea, mirillas, etc., que posea el horno para asegurar de que no fugue el calor. Se realiza a las 40 y 60 horas del sellado del horno. En esta etapa, se produce un enfriamiento lento de los productos cocidos hasta unos 500 grados centígrados, abriendo los 4 tapones de la bóveda y chimenea. Y otra etapa de enfriamiento rápido se da en un rango de temperatura de 500 a 50 grados centígrados. Para esta etapa, se abren todas las bocas de alimentación de combustible y puerta de carga de cerámico verde del horno. Se puede usar el ventilador para ayudar al proceso de enfriado, cuidando de que no se use gran caudal de aire para no dañar los cerámicos cocidos. Se debe revisar la infraestructura del horno antes de usarlo para la próxima quema, para detectar desprendimientos de la capa de protección de la cámara y poder resanarlo antes de la quema. En caso de que alguna de las partes del horno se dañara, esta debe ser reemplazada por otra de igual característica, para que el horno siga en operatividad al 100%. Se debe observar la acumulación de ceniza en la cámara de combustión y o ceniceros del horno, los mismos que deben ser retirados para evitar que en el momento de la quema perturben el proceso. Se debe asegurar que la chimenea esté operativa para evitar daño a la estructura de la misma. Recomendación final. Recuerda que
Administrar mucho aire enfría el horno y puede rajar los ladrillos. Administrar poco aire genera mala combustión y presencia de humos, combustible no quemado y pérdida económica.